Bien, el día de hoy vamos a ver lo que son las conclusiones, ¿ya? Y las recomendaciones de un proyecto de investigación. Primeramente, con respecto a las conclusiones, vamos a leer lo que dice el concepto, para entender cómo realizar. La conclusión es una de las tres partes esenciales de un texto, junto con la introducción y el desarrollo. Es la parte donde se concentran los resultados de la investigación o el análisis sobre un tema determinado y constituye la parte final de estos textos, proyectos, libros, ensayos, artículos científicos, académicos. En el caso suyo, cuando ustedes implementaron los objetivos, en las conclusiones deben dar a conocer si se cumplió o no se cumplió, ¿ya? Eso es principalmente lo que demanda una conclusión. Aquí veo que no se ve esta imagen, déjenme volver a cargar. Ya, entonces, compañero Jonathan, ¿podría leer lo que indica ahí la presentación que les estoy dando? Sí. Correcto. Ya, esos son los que no se ven y ahorita voy a presentarles aquí para que puedan verlos. Ya. Bien, les voy a compartir para que puedan ver. Ya, sí ven las diapositivas, ¿verdad? Ya, aquí está. Bien, ¿cuál es el primer punto que deben considerar en una conclusión? Repasar la investigación. Verán, la conclusión finalmente son los objetivos que ustedes plasmaron de la investigación, si se cumplieron o no se cumplieron. Deben determinar en la conclusión, redactar si es que efectivamente, si mi objetivo era hacer un diseño de un proyecto, del diseño, en este caso de la silla plegable, por ejemplo, dentro de la conclusión ustedes deben manifestar que efectivamente así se hizo este diseño, ¿ya? Y que el diseño implementado fue realizado en base a este software, lo cual dio buenos resultados debido a que era un software bastante avanzado que permitía tener datos muy precisos sobre el diseño que se realizaba. Por decirles, ¿no? Esa es la conclusión, es un detalle, ¿no?, de la investigación, pero no es detalle, es la documentación, ¿no?, de los objetivos una vez realizados. Es decir, que se escriben primeramente se escribe en pasado y se describe si se cumplió o no se cumplieron los objetivos, ¿ya? Y para ello, para poder realizar una correcta conclusión, pues deben primeramente repasar la investigación. Es decir, que una vez terminado, ustedes deberían leer una y otra vez su trabajo para determinar obviamente todos los puntos que se fueron analizando a lo largo de su proyecto, ¿ya? Ahora, una buena conclusión resume las ideas principales del trabajo. Eso también es importante que ustedes vayan recalcando en la conclusión lo primordial que hubo en su proyecto, lo que más resaltó, ¿ya? Puesto que uno suele leer el principio, que es el resumen, y el final para ver si logró o no el objetivo del trabajo de investigación. Por eso es que deben ahí redactar los aspectos más primordiales. También se debe hacer un cierre donde no se deje preguntas. Por ejemplo, si yo digo que voy a hacer el diseño de la mesa plegable
y luego la voy a construir. En las conclusiones yo debo manifestar que efectivamente se hizo ese diseño, se la construyó y funcionó, sin dejar al lector esa abertura diciendo de que, bueno, ¿y qué pasó con ese proyecto? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Se encontraron los materiales? ¿Qué habrá ocurrido ya? Eso es lo que no deben dejar en el espectador, ¿sí? Entonces, probablemente o normalmente uno se realiza la pregunta de cómo hacer la conclusión. Ya, entonces, para iniciar, pues se debe leer nuevamente todo lo que se ha hecho en el trabajo, ¿ya? Y luego quizás darse una vuelta y otra vez retornar y leer un poco más y otra vez irse a algún lado y otra vez regresar y asentarse ya con la mente fresca y con las ideas recién planteadas sobre lo que hicieron. Ahora, deben redactar los elementos claves, ¿no? Es importante recalcar en la conclusión el alcance de los objetivos, eso es lo más importante de la conclusión. ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Ya? ¿Y qué repercusiones generan dichos resultados en el entorno o el medio estudiado? Casi es parecido a la discusión, con la diferencia de que en la conclusión ustedes ya establecen todos los objetivos que se cumplieron, determinan ciertos aspectos relevantes a lo largo de su investigación, así como también cierran por completo su trabajo, no dejan cabos sueltos, y también hablan sobre los resultados que obtuvieron en su trabajo, ¿ya? Ahora, hasta aquí alguna pregunta sobre la conclusión. ¿No? Claro, porque más que un resumen, es un cierre. La conclusión es una etapa de cierre de su trabajo donde ustedes establecen si se cumplieron o no los objetivos, o además de eso establecen o resaltan aspectos primordiales o los más importantes de su trabajo de investigación. También lo que hacen es hablar sobre los resultados que obtuvieron ya en sí, si su resultado era determinar determinar la estructura o la resistencia térmica de algún material. En la conclusión, pues deberá resaltar eso, si se cumplió debido a esto. O sea, ahí tienen que primeramente hablar en pasado. Una conclusión siempre se habla en pasado. En segundo, tienen que hablar si se cumplieron o no sus objetivos planteados. Tercero, deben hablar sobre los resultados que obtuvieron en su trabajo de investigación, resaltando al mismo tiempo en la redacción, obviamente, las ideas o aspectos primordiales de su trabajo, ¿ya? De eso se trata la conclusión. No es bueno utilizar información redundante, por ejemplo, que ya hablan una parte al inicio y la vuelven a mencionar en el segundo párrafo. Eso no se hace, se hace una sola vez, porque la conclusión es una etapa de cierre. Ahora bien, hay personas que concluyen en varios párrafos por resultado o por objetivo, pero en una conclusión se establece una carilla y se redacta a manera de cierre de su documento de todo lo que han trabajado, ¿ya? De todo lo que han trabajado. Eso. Se representan ideas referentes al tema, bueno, eso es lo que les decía, lo primordial. Y bueno, aparte, pues enviar un mensaje, pues cada investigación persigue una serie de objetivos, deben de hablar si los cumplieron o no satisfactoriamente. Lo que les dije es lo que está aquí escrito. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? Otra cosa importante es que en la conclusión no pueden en ese momento salir con algo nuevo de su trabajo que no han hecho. Por ejemplo, que digan, sí, y bueno, y también se pudo visualizar que existen otros tipos de mesas. Ese no, y se hizo una así, bueno, y dio este resultado. Eso no vendría al caso porque no fue realmente, nunca formó eso parte del objetivo. O sea, en las conclusiones es el cierre de su documento netamente enfocado a los objetivos que plantearon. Debe escribirse en pasado y deben explicar o deben detallar correctamente si se cumplió o no los objetivos, ¿ya? Resaltando así también resultados y aspectos primordiales. No redundar en la información, no estar repitiendo y reconcluyendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No?
Ya, vamos con las recomendaciones. En las recomendaciones ustedes tienen que recomendar referente a su proyecto de titulación. No pueden recomendar cosas como se recomienda ir a clases puntualmente, o sea, algo que no tiene nada que ver, tiene que ser de su trabajo. Si hicieron sobre la mesa plegable o sobre la construcción del horno de fundición, ¿qué recomiendan para evitar errores en esa fabricación? ¿Sí me hago entender? No tiene que ser sobre su persona, se recomienda estudiar porque esto va a ayudarnos a ser mejores cada día. No, eso no es una recomendación de su proyecto, eso es una recomendación de otra cosa, pero en las recomendaciones de un proyecto de investigación todo va en torno al mismo proyecto, ¿ya? Y no se pueden desviar de esa parte. Entonces, algunos consejos para escribir las recomendaciones es que se debe sugerir respecto a la forma de mejorar los métodos con los que se elaboró el proyecto de investigación. Ojo, siempre refiriendo al proyecto de titulación, más no a otra cosa. Por ejemplo, hay veces que ponen recomendaciones, realizar el proyecto utilizando todos los equipos de seguridad. O sea, yo sé que tienen la intención de escribir que el proyecto, mejor dicho, cualquier trabajo de campo que se realice deben utilizar los implementos de seguridad, pero en sí no están dando una recomendación para mejora del método con el que utilizaron para construir o implementar ese proyecto propuesto, ¿ya? Entonces siempre va dirigido, sugerir acciones específicas en base a las consecuencias. Digamos que ustedes, por hacer de mejor manera, utilizaron, qué sé yo, ciertas medidas o con ciertas soluciones, y de pronto se quemó y tuvieron que otra vez volver a hacer. Eso pueden recomendar, que en base al autor tal y en base a lo que les sucedió, utilizar estas especificaciones, dados, algo de su proyecto, siempre así, no se olviden. Y pueden dar sugerencias para futuras investigaciones, pero no sobre cualquier cosa, tiene que ser sobre su proyecto. Si ustedes consideran que su trabajo fue pieza fundamental para continuar algo más, pueden sugerir que se tome de partida tal o cual condición para avanzar en unas próximas investigaciones. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, verán que luego no me entienden, dicen que entienden. Ya, yo como todas las veces les voy a mandar un deber de que hagan conclusiones y recomendaciones. Sí les voy a pedir que, pues, hagan pronto para revisarles. Recuerden que el examen final, el examen del segundo parcial tiene que ver con esta segunda mitad, la metodología, que tiene que ver con las etapas, ya, materiales y métodos, los materiales, la ubicación, todo. También resultados y discusión. Ya el banco experimental, también las conclusiones y recomendaciones, también lo que son normas APA. Y ahí ya se va a revisar que efectivamente tengan el trabajo utilizando Mendeley. Entonces, obviamente les voy a mandar esto para la siguiente clase, hacer las conclusiones y recomendaciones de su trabajo. Así que espero que lo hagan porque esto sí lo necesito revisar con su tiempo. Hasta ahí sería lo que corresponde al segundo parcial en cuanto al examen. Y con las clases que vienen de normas APA también. ¿Ya? Luego de eso, el examen final ya va a corresponder a todo el trabajo, tanto a la primera parte como a la segunda parte. Entonces, para que ustedes estén atentos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cuál favor? ¿Cuál? ¿Este deber que voy a mandar? ¿O el otro? ¿Por qué para el sábado?